Imagina un paraíso perfecto donde hay comida ilimitada, agua en abundancia, espacio para todos, es decir, un mundo sin carencias. Este es el infame experimento de ratones que terminó en un apocalipsis. A finales de los años 60, un pequeño experimento con ratones reflejó un paralelismo inquietante con la sociedad humana. ¿Qué pasaría si todo lo que necesitamos lo tenemos a nuestro alcance? Esto fue lo que logró descubrir John Calhoun, un científico estadounidense, con su inquietante experimento Universo 25. Este diseñó el paraíso de los ratones y eligió a sus mejores 4 parejas de roedores para que pudieran vivir ahí sin preocupaciones. Este era un recinto de 2.7 por 2.7 metros. Además había comida y agua ilimitada, cientos de nidos, temperatura perfecta y ausencia de depredadores. Era en esencia el sueño de cualquier roedor hecho realidad. Al principio todo parecía perfecto y la población de ratones creció rápidamente. Pero algo extraño pasó. Después de los 315 días, la reproducción empezó a desacelerarse. Al llegar a los 600 ratones, todo empezó a desmoronarse. Empezaron a aparecer las jerarquías sociales. Los machos más fuertes empezaron a atacar a los demás, mientras que muchos colapsaron psicológicamente. Quizá lo más perturbador de esto fue el comportamiento de las madres, que abrumadas por el estrés de la aglomeración empezaron a descuidar sus crías o, peor aún, abandonarlas o atacarlas. Por lo que las hembras empezaron a aislarse, se volvieron agresivas y rechazaban a sus crías. La mortalidad infantil se disparó, alcanzando tasas del 96% en algunas áreas. También surgió una nueva clase que llamaron los ratones hermosos. Estos no peleaban ni se reproducían, únicamente comían, dormían y se mantenían al margen. A medida que la colonia avanzaba, la natalidad se detuvo por completo, la mortalidad juvenil alcanzó el 100% y la convivencia degeneró un caos. Hasta se empezaron a comer entre ellos mismos, aunque había comida suficiente dentro del recinto. A pesar de tener el espacio y los recursos suficientes para poder albergar 3.840, el recinto nunca superó los 2.200 ratones. Fue 2 años después cuando murió el último ratón de la colonia, y aunque el científico repitió 25 veces el mismo experimento, siempre fue el mismo desenlace. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Alguna vez has conocido la historia de alguien que se ha muerto, ido al cielo y regresado? Bueno, hoy te voy a contar la historia de Don Pepper. El accidente de Don Pepper ocurrió el 18 de enero de 1989, cuando tenía 38 años. Pepper, un pastor autista, conducía de regreso a su hogar en Texas después de asistir a una conferencia. Mientras viajaba por un puente estrecho en una carretera de 2 carriles, un camión de 18 ruedas venía en sentido contrario e invadió su carril y lo impactó de frente. El choque fue devastador. El impacto hizo que el automóvil de Pepper quedara completamente aplastado. Su cuerpo sufrió múltiples heridas traumáticas, incluyendo fracturas múltiples, hemorragias internas severas e incluso lo declararon muerto. Mientras los paramédicos trabajaban en la escena, un pastor llamado Dick, que también había asistido a la conferencia, llegó al lugar. Al ver la situación, sintió una fuerte impresión de que debía orar por el hombre dentro del coche. Dick pidió permiso para acercarse al auto de Pepper y comenzó a orar fervientemente por él. Mientras lo hacía, empezó a cantar el himno cristiano y en ese momento Pepper asegura que regresó a la vida. Mientras estaba muerto, Pepper describe que experimentó una sensación de paz y felicidad indescriptibles, lo que él cree que fue una visita al cielo. Relata que vio a familiares y amigos fallecidos que lo recibieron en las puertas del cielo. Además pudo escuchar música celestial y experimentar una sensación de completa felicidad y ausencia de dolor. Sin embargo, justo cuando sentía que iba a entrar al cielo, regresó a la vida. Sin embargo, al abrir los ojos y regresar al mundo físico, el dolor extremo lo invadió. Fue trasladado de inmediato al hospital, donde los médicos quedaron sorprendidos por su supervivencia. Al regresar a la vida, Don Pepper enfrentó un largo y doloroso proceso de recuperación física. Estuvo hospitalizado durante meses y se sometió a más de 30 cirugías reconstructivas para reparar los graves daños en su cuerpo. Aunque la recuperación fue extremadamente difícil, Pepper asegura que su experiencia celestial lo ayudó a encontrar fuerzas para seguir adelante.
Su historia ha inspirado a muchas personas en todo el mundo y se encuentra plasmada en su libro de 90 minutos en el cielo, publicado en el 2004 y en una película basada en el mismo. Experimento ruso del sueño. 5 prisioneros, 15 días sin dormir. En los años 40, un experimento ruso prometía eliminar la necesidad de dormir, pero lo que sucedió fue mucho más aterrador. 5 prisioneros políticos, elegidos por su traición al Estado, fueron mantenidos despiertos con un gas experimental. La promesa, la libertad si lograban resistir sin dormir 30 días. Los primeros días fueron tranquilos, pero pronto la paranoia se desató. Los primeros prisioneros empezaron a sospechar uno de los otros y su salud mental se empezaba a desmoronar. Después de varios días, se arrancaron la piel mutilándose a sí mismos y comieron su propio cuerpo. El gas había hecho su trabajo sin duda, pero no como esperaban. Tras 15 días, los investigadores decidieron abrir la puerta y de los 5 solo 4 estaban con vida. Los prisioneros demandaban más gas incluso cuando sus cuerpos estaban destrozados. A pesar de los intentos de controlarlos, uno murió de forma espantosa, incapaz de soportar el dolor. Los 3 supervivientes fueron regresados a la habitación y ahora se preguntaban qué hacer con ellos. Un oficial sugirió un nuevo enfoque y era administrarles gas nuevamente. Con el gas, los sujetos se calmaron, pero lo que ocurrió después sorprendió a todos. Sus cerebros parecían morir y revivir una y otra vez sin explicación. Uno de ellos se tumbó en la cama, cerró los ojos y murió instantáneamente. Los investigadores decidieron actuar abatiendo a los prisioneros y solo dejando a uno con vida. Un científico con voz temblorosa le preguntó: ¿quién eres? La respuesta fue aterradora. Somos ustedes, somos la locura que circula por sus cuerpos, pidiendo ser liberada de sus mentes. Somos lo que callan cuando se van a dormir por las noches. El investigador quedó paralizado por el terror. No dijo ni una palabra más. Levantó su rifle y le disparó al último superviviente. El experimento quizá había fracasado, pero en su horror había sido todo un éxito. Imagínate despertar en plena oscuridad, el aire escasea y tus gritos lo silencian la tierra que te rodea. Esto no es una pesadilla, es la realidad de Octavia Hatcher, quien vivió el terror de despertar enterrada viva. Octavia Smith Hatcher era una joven mujer casada con James Hatcher, un prominente hombre de negocios. Su vida parecía próspera hasta que sufrió la pérdida de su único hijo poco después de su nacimiento. Esta tragedia la sumió en una profunda depresión, una condición poco comprendida en ese momento. Durante el invierno de 1891, Octavia enfermó gravemente. Su estado fue empeorando hasta que un día dejó de responder. No mostraba signos de vida evidentes. Su respiración era imperceptible, su pulso parecía haberse detenido. Sin tecnología moderna para confirmar su muerte, los médicos de la época la declararon fallecida. Por un calor inusual y el temor a enfermedades, Octavia fue enterrada rápidamente tras su supuesta muerte. Sin sospechas de lo que realmente estaba ocurriendo, su cuerpo fue sepultado al día siguiente en un simple ataúd de madera. Días después, varios habitantes comenzaron a presentar los mismos síntomas que Octavia: letargo, desmayos y rigidez muscular. Sin embargo, estas personas despertaron de lo que parecía un estado de coma. Esto llevó a su esposo James a una conclusión inquietante. ¿Y si Octavia no estaba realmente muerta? James ordenó exhumar el cuerpo de Octavia y lo que encontró confirmó sus peores miedos. El ataúd estaba rasgado desde su interior. Las uñas de Octavia estaban destrozadas por intentar salir y su cuerpo mostraba signos de lucha desesperada. Devastado, James volvió a enterrarla, esta vez en un ataúd más elaborado, y construyó una estatua en su honor que aún se encuentra en el cementerio. Y él nunca se recuperó del dolor y la culpa de este hecho. Se cree que lo que pudo haber sufrido Octavia fue catalepsia, un raro trastorno neurológico que simula la muerte. Y como en aquel entonces no había la tecnología suficiente para poder diferenciar un estado de catalepsia y la muerte real, era súper común este tipo de casos.